La cámara fue encontrada dentro de su coche cerrado con llave, pero las imágenes grabadas en ella fueron filmadas a 3 kilómetros adentro del bosque. Una hora después se suponía que ya debía estar de regreso, sana y salva, en el punto de inicio del sendero. Y en los últimos 30 segundos de ese metraje, algo está parado al borde de los árboles mirándola. No se mueve, no se esconde, solo observa. Cecilia Mangrove nunca fue encontrada. Pero antes de mostrarles lo que ella filmó esa tarde, necesito contarles algo sobre esta montaña, porque Cecilia no fue la primera persona que se llevó. En 1970, 3 cazadores entraron al mismo bosque en la cara oriental del Monte Marén. Su equipo fue encontrado días después, ordenado en una pila cuidadosa y deliberada en el claro. Sus rifles, su ropa, su comida, clasificados, organizados, expuestos, como si algo, con paciencia e intención, hubiera catalogado todo lo que esos hombres poseían. Los cazadores mismos nunca fueron encontrados. Antes de mostrarles el metraje, necesitan entender quién era Cecilia Mangrove, porque esta no es la historia de alguien que cometió un error. Esta es la historia de alguien que hizo todo bien. Y aún así no fue suficiente. Cecilia tenía 27 años. Tenía una certificación de primeros auxilios en la naturaleza. Había completado 4 rutas en solitario de varios días antes de esta, en terrenos mucho más exigentes que el Monte Marén. Sabía cómo interpretar la niebla, cómo orientarse sin señal, cómo manejar un encuentro con vida silvestre, incluyendo el uso de spray de oso, desde una distancia menor a 6 metros. Sabía exactamente, paso a paso, cómo sobrevivir un ataque de oso, pero el metraje muestra que nunca llegó a tomar su spray de oso, ni una sola vez. Simplemente se quedó ahí parada y miró. Su hermana la describió así: Cecilia no le temía al bosque. El bosque la conocía. Esa frase, una vez que has visto el metraje, significa algo muy distinto a lo que solía significar. A finales de agosto, Cecilia condujo hasta la base del Monte Marén, un remoto pico de 2.700 metros en el interior de la Columbia Británica, rodeado de denso bosque en gran parte, sin desarrollar que la mayoría de los excursionistas nunca llega a tocar. Hizo las maletas con cuidado. Una carpa, 2 sacos de dormir, comida enlatada, un cuchillo plegable, spray de oso, el spray de oso que el metraje muestra que nunca tocó. La mañana del 4 de septiembre, Cecilia estacionó su coche, caminó entre los árboles y comenzó a grabar. Lo que grabó durante las siguientes horas es la razón por la que estamos aquí. El metraje inicial de su cámara es exactamente lo que uno esperaría. Condiciones del sendero, nubosidad, notas de altitud registradas frente al lente mientras caminaba. Se puede escuchar el canto de las cigarras, ese zumbido eléctrico constante del final del verano, resonando en todas direcciones, como si el bosque hablara consigo mismo. Todo completamente ordinario. Y entonces, el primer momento que no encaja es pequeño, fácil de pasar por alto. Aproximadamente 90 minutos dentro del metraje, Cecilia hace una pausa a mitad de paso en el sendero. No para revisar su mapa, no para recuperar el aliento, simplemente se detiene, y sin levantar la cámara, sin darse la vuelta, se queda completamente inmóvil, como si ya supiera que algo está detrás de ella, como si darse vuelta lo haría real. Mantiene esa quietud durante casi 8 segundos. Luego sigue caminando, no lo menciona, no mira atrás, simplemente continúa por el sendero como si nada hubiera pasado, pero su paso es ligeramente diferente ahora, más tenso, más controlado. La forma en que alguien camina cuando se esfuerza mucho por parecer que no tiene miedo. Luego, en algún momento de la tarde, el metraje cambia, no de forma dramática, solo levemente. Aproximadamente 20 minutos después de esa primera pausa, la cámara capta algo en el borde del encuadre, no en el centro del plano, no donde Cecilia está mirando, en el extremo izquierdo. Una sombra cruza entre 2 árboles. Movimiento lateral. Desaparece en menos de un segundo. Cecilia no reacciona, o no lo vio, o sí lo vio, y ya había decidido no reconocerlo en voz alta.
Luego los sonidos comienzan a cambiar. Hay un momento en que los pasos de Cecilia y el sonido ambiental del bosque no coinciden del todo, como si el eco llegara levemente desfasado, como si el espacio a su alrededor hubiera cambiado de forma de alguna manera. Al principio suena como nada, pero una vez que lo notas, ya no puedes dejar de escucharlo. Las cigarras no se apagan gradualmente. Desaparecen como un interruptor de luz accionado en una habitación oscura. Un momento, en todas partes. Al siguiente, desaparecidas. En el metraje anterior, pájaros, viento, insectos. En el metraje después de que ese silencio cae, nada. No quietud, no paz, nada. Se puede escuchar cómo los pasos de Cecilia cambian sin que ella parezca notarlo, más lentos, más deliberados, como si su cuerpo ya hubiera registrado algo que su mente aún no había nombrado. En un momento, se detiene completamente en el sendero. La cámara apunta al suelo. Durante 11 segundos no se mueve. Luego, en voz baja, dice algo entre dientes que el audio apenas capta. Algo me está siguiendo. No es una pregunta, es una declaración. Pero esa no es la parte más extraña. No fue el silencio lo que paralizó a los investigadores de búsqueda cuando revisaron este metraje 3 días después. Fue otra cosa completamente. Algo que nadie notó hasta que un investigador vio los últimos 30 segundos del metraje de la caminata por cuarta vez. La cámara, en esos últimos 30 segundos, no estaba siendo sostenida por Cecilia. Las ramas comienzan antes de que ella las reconozca. No a nivel del suelo, más arriba el sonido de algo grande redistribuyendo su peso entre la maleza, no tropezando con las ramas, sino moviéndose a través de ellas, de la manera en que algo lo hace cuando sabe exactamente dónde está su cuerpo en el espacio. Luego, 3 golpes secos desde algún lugar cuesta arriba y a su izquierda, limpios, deliberados, una pausa. Luego 2 más, desde una dirección completamente diferente. 2 fuentes, 2 ubicaciones. Y aquí es donde todo comienza a desmoronarse. Porque si escuchan esos golpes con atención, el tiempo entre ellos no es aleatorio. Hay un ritmo, un patrón que sugiere que las 2 fuentes no están actuando de forma independiente. Se están comunicando, coordinando. 2 puntos en el oscuro bosque, intercambiando información sobre una mujer parada sola en un sendero entre ellos. Se puede escuchar la respiración de Cecilia cambiar, no pánico. Todavía no solo ese particular profundizarse que ocurre cuando el cuerpo comienza a prepararse para algo que la mente aún intenta explicar. Lo susurra de nuevo. Todavía está ahí. Luego algo más. En el metraje, aproximadamente 40 segundos después de esos golpes, hay un momento en que la respiración de Cecilia y el sonido ambiental del bosque caen en un ritmo casi idéntico. Su inhalación, un crujido desde algún lugar fuera del cuadro. Su exhalación, silencio desde los árboles, hacia adelante y hacia atrás, como si lo que sea que está ahí afuera se estuviera ajustando a ella, igualándola, observándola lo suficientemente de cerca como para sincronizar su propia quietud con su respiración. Ella no parece notarlo, pero su mano aprieta la cámara. Puedes verlo en el temblor. La investigadora de Bigfoot TRA, Ellen Voss, quien ha pasado 15 años catalogando informes de encuentros en todo el noroeste del Pacífico, ha señalado un detalle de comportamiento que aparece de manera consistente en avistamientos creíbles. El silencio no cae de golpe, cae en capas. Primero los pájaros, luego los insectos, luego, finalmente, el viento deja de moverse por el dosel superior como si el bosque mismo se cerrara en torno a una presencia antes de que cualquier ojo humano pueda localizarla. Cecilia había estado en bosques de montaña desde los 6 años. Sabía exactamente cómo sonaba el silencio. Y este es el detalle del que nadie habla. En el metraje, Cecilia nunca mira directamente hacia dónde provienen los sonidos. Mantiene la cámara ligeramente desviada, como si intentara verlo sin dejar que sepa que está mirando. Como si alguna parte de ella entendiera, instintivamente, que la atención directa podría cambiar algo, que ser vista mirando es diferente a mirar.
y lo que sea que esté en esos árboles no quiere que sepa que lo está rastreando. Estamos a punto de ver el primer clip de su cámara. Presten mucha atención a la parte superior izquierda del encuadre. La mayoría de las personas se pierde el movimiento en la primera visualización, pero una vez que lo ven, ya no podrán ignorarlo. El primer indicio visual significativo aparece 40 minutos antes de su grabación final. Cecilia ha dejado de caminar por completo. La cámara está estable, demasiado estable, el tipo de quietud que proviene no de la calma, sino de una persona que se ha obligado a dejar de moverse porque moverse se siente peligroso. Y allí, en la parte superior izquierda del encuadre, entre dos grandes troncos, algo se mueve. No el viento, no una rama que se asienta, una figura oscura, erguida, moviéndose lateralmente, no tropezando, sino dando pasos de la manera en que algo se mueve cuando elige dónde pisa de forma deliberada. Cuando conoce el terreno y no necesita mirarlo, desaparece detrás de un árbol. Está en el encuadre menos de 3 segundos. Pero 3 cosas son visibles para quien mira con atención. Primero, la altura. La cabeza de la figura está al nivel de una rama que se encuentra a casi 2 metros del suelo y no está completamente erguida. Parece estar agachada. Segundo, el ancho de los hombros. Desproporcionado, demasiado ancho para el torso visible, no el perfil de ningún animal de esta región que se mueva en 4 patas. Tercero, se detiene detrás del árbol, y la sección del bosque donde desapareció permanece completamente quieta. Cecilia mantiene la cámara apuntada a ese punto exacto durante 4 minutos y 17 segundos, sin moverse, sin hablar, esperando. Nunca reaparece. Pero esto es lo que la mayoría de las personas se pierde en la primera visualización. Aproximadamente 90 segundos después de que la figura desaparece detrás de ese árbol, las ramas directamente encima de donde estaba parada se mueven. No es una ráfaga que golpea el dosel superior, es el grupo específico de ramas bajo y denso sobre ese escondite exacto. Se desplazan una vez y luego se asientan, como si algo parado debajo de ellas hubiera cambiado ligeramente de postura, hubiera redistribuido su peso. Todavía estuviera allí, todavía observando, solo que ya no visible. Y luego, 20 segundos después de ese movimiento de ramas, algo aparece en el extremo derecho del encuadre. Medio segundo, quizás menos. Una figura, mucho más cerca que la primera, más oscura, más quieta, ya allí no llegando, no moviéndose simplemente de repente presente, como si hubiera estado parada justo fuera del encuadre todo el tiempo y simplemente se hubiera movido levemente hacia él. Parpadeas y lo pierdes por completo. Pero si lo pausas y mantienes ese único fotograma, la figura es inconfundible. No había uno de ellos en esos árboles. Había al menos 2. Pero lo que fue capturado 22 minutos después, en el último clip de su cámara, no era una sombra, no era una figura entre árboles, no era algo que desapareciera. El segundo clip comienza sin advertencia, sin narración de Cecilia, sin contexto, sin introducción, solo la cámara, encendida, apuntando hacia los árboles. Y entonces, en la línea de los árboles, lo ves. Una figura, completamente erguida, mirando directamente a la cámara, sin moverse, sin esconderse, sin huir, parada, como si hubiera estado allí por algún tiempo y hubiera decidido que ya no necesita ocultarse. Ahora, este es el detalle que no te abandona. Antes de que dé un paso, antes de que haya cualquier movimiento en absoluto, hay una pausa. 1, quizás 2 segundos completos en que la figura está completamente inmóvil y la respiración de Cecilia es el único sonido en la grabación, y en esa pausa la cabeza se mueve, levemente, casi imperceptiblemente, una lenta inclinación de la manera en que algo lo hace cuando está ajustando su ángulo de observación. Cuando quiere una mirada más clara a algo, inclina la cabeza hacia ella, no como un animal que evalúa una amenaza, como algo que está evaluando a una persona. Los hombros son extraordinarios, anchos y densos, con brazos que cuelgan muy por debajo de donde termina la anatomía humana. El tipo de proporción que hace que tu cerebro siga recalculando
porque lo que estás viendo no se resuelve en nada que hayas catalogado antes. La cabeza se asienta baja entre los hombros, casi sin cuello visible, y los ojos dos puntos tenues de luz reflejada, captando los últimos rayos de luz del día, como dos monedas en el fondo de agua oscura. Observando, Cecilia no habla. No hay palabras en este clip, solo respiración, y puedes escuchar, en esa respiración, el momento exacto en que su cuerpo toma una decisión que su mente quizás no ha aprobado conscientemente aún. Se ralentiza, se profundiza. No es pánico. Algo más antiguo que el pánico. Algo antiguo y animal que ya ha hecho su cálculo y ha llegado a una respuesta que ella no quiere. Da un lento paso atrás en el sendero, luego otro, y en el medio segundo entre esos dos pasos, vacila, como si estuviera pensando, como si alguna parte de ella todavía está buscando la explicación racional, todavía intentando convertir esto en algo que puede nombrar y archivar y alejarse conduciendo de allí. Luego la figura da un paso hacia ella, no rápido, no agresivo, un paso lento y deliberado, el paso de algo que ha tomado una decisión. El clip termina. Esa es la última grabación en la cámara de Cecilia Mangrove. La marca de tiempo indica el 4 de septiembre, a las 6:47 de la tarde. 3 días después, los investigadores encontraron esa cámara dentro de su coche cerrado con llave en el punto de inicio del sendero. Cecilia no estaba con ella. Su hermana presentó el informe de persona desaparecida el 7 de septiembre. Había intentado llamar, sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Cecilia siempre se comunicaba incluso desde áreas con señal débil, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando llevaba un día de retraso en su itinerario. El silencio en sí mismo fue la primera señal de que algo estaba mal. Su hermana dijo después: «Lo supe antes de presentar el informe, porque Cecilia no se callaba. Cecilia nunca se callaba. Si su teléfono estaba muerto, encontraba un teléfono público. Si no había señal, conducía hasta tenerla. El silencio no era una mala señal. El silencio era la respuesta». Hubo un detalle más que no salió a la luz hasta semanas después. El último mensaje de Cecilia a su hermana fue enviado a las 6:02 de esa tarde, 45 minutos antes de que se grabara el metraje final. Decía: «Volviendo al coche pronto. Algo se siente raro hoy. Te cuento cuando llegue a casa». Nunca envió otro mensaje, pero sí regresó al coche. El metraje lo prueba. Volvió, cerró su teléfono y cámara dentro del coche con llave, y luego, por razones que nadie ha podido explicar, regresó caminando al bosque al anochecer. Sin su teléfono, sin sus llaves, sin ninguna manera de pedir ayuda o conducir para salir. ¿Por qué una mujer que le envía un mensaje a su hermana diciendo que algo se siente raro regresa a la seguridad de su coche y luego elige volver a adentrarse? Los investigadores llegaron a su vehículo esa mañana, cerrado con llave, sin perturbaciones, estacionado exactamente donde lo había dejado. Dentro su teléfono, su cámara, las llaves de su coche. No tenía manera de alejarse conduciendo aunque quisiera. Una excursionista experimentada no se separa de su teléfono y sus llaves a menos que no haya elegido dejarlos atrás. A menos que irse, no hubiera sido una decisión que ella tomó. La búsqueda que siguió fue extensa. 3 helicópteros, 50 vuelos, equipos terrestres de la RCMP, voluntarios cubriendo cada sendero en la cara oriental, perros de búsqueda trabajando el suelo del bosque desde 4 puntos de entrada, 2000 horas combinadas durante 10 días. No encontraron nada, ni carpa, ni saco de dormir, ni equipo, ni Cecilia. Un detalle destacó de los registros de búsqueda: un perro rastreador entrenado trabajando una sección del sendero aproximadamente 2 kilómetros desde el punto de inicio, se congeló en plena zancada, tembló y se negó a avanzar. A pesar de los comandos repetidos de su guía, los guías experimentados saben lo que ese comportamiento significa. No significa que el perro esté confundido, significa que el perro ha decidido, con plena certeza animal, que lo que hay delante de él es algo hacia lo que no caminará. La búsqueda oficial fue suspendida en octubre. La familia contrató un equipo privado de montañismo la primavera siguiente. Tampoco encontraron nada. Pero lo que la familia de Cecilia descubrió
Cuando los investigadores compartieron el historial completo del caso del Monte Maren, fue el detalle que cambió todo, porque esta montaña ya había hecho esto antes. Se han propuesto 3 teorías sobre lo que le ocurrió a Cecilia Mangrove. Teoría 1: perdida o caída. El Monte Maren es técnicamente exigente. La niebla llega rápido, las temperaturas caen bruscamente a altura después del anochecer, pero Cecilia estaba certificada. Había navegado terrenos más difíciles sola, y los artículos en su coche, su teléfono, su cámara, sus llaves no fueron olvidados accidentalmente. El hecho de que esos artículos estuvieran dentro de un vehículo cerrado con llave, después de que el metraje fuera grabado a 3 kilómetros de distancia, significa que ella regresó a ese coche después de su grabación final, y luego volvió al bosque, sin su teléfono, al anochecer. Esta es la contradicción que esta teoría no puede responder. Le envió un mensaje a su hermana a las 6:02 diciendo que estaba de vuelta. Estaba en su coche, lo sabemos, porque su teléfono y cámara están dentro de él. Había hecho todo bien. Estaba a 20 minutos de alejarse conduciendo. Y luego volvió caminando adentro. Ese no es el comportamiento de alguien que se perdió. Ese es el comportamiento de alguien que fue atraída de vuelta o que sintió que no tenía opción. Teoría 2: ataque de animales. Osos negros y pumas habitan esta región, pero los ataques fatales de vida silvestre dejan evidencia: sangre, terreno perturbado, pertenencias dispersas. Los equipos de búsqueda no encontraron nada de eso, y Cecilia tenía spray de oso al que nunca llegó. No una mano temblorosa que intenta agarrarlo y falla. No spray descargado y tirado, nunca tocado. Lo que sea que estaba mirando en esos fotogramas finales no era algo para lo que su entrenamiento le dijera que el spray de oso ayudaría. Y esto es lo que nadie puede reconciliar con un ataque de animales. 2000 horas de búsqueda durante 10 días, helicópteros, perros entrenados, una montaña entera cubierta en cuadrícula por equipos experimentados. Los animales dejan rastros. Los ataques de depredadores dejan evidencia que los equipos de búsqueda experimentados encuentran. No encontraron nada, ni un solo rastro. Teoría 3: el metraje. La Columbia Británica representa casi el 30% de todos los informes documentados de encuentros con Bigfoot en Canadá. Los patrones de comportamiento en la cámara de Cecilia, golpes coordinados desde múltiples direcciones, silencio progresivo del bosque, el perfil biomecánico de la figura, coinciden con lo que los investigadores de campo han documentado a lo largo de décadas de encuentros creíbles. La figura que dio un paso hacia su cámara no se comportó como un animal asustado. Se comportó como algo que había estado observando, evaluando y que finalmente había tomado una decisión. Y el comportamiento coordinado: 2 presencias, moviéndose al unísono, coordinando su acercamiento, callándose juntas. Ese no es el comportamiento de una criatura solitaria que reacciona a un encuentro sorpresivo. Eso está organizado, es deliberado, es algo que opera con un nivel de paciencia estratégica que la mayoría de los grandes depredadores simplemente no exhibe. Ahora, la historia de esta montaña. En 1970, les dije que 3 cazadores entraron a la cara oriental del Monte Maren y no regresaron. Esto es lo que aún no les había contado. Cuando el equipo de búsqueda llegó a su campamento, el investigador principal escribió en su informe oficial que se paró al borde del claro, miró lo que estaba organizado allí y no habló durante casi 1 minuto completo. Sus rifles estaban apilados en paralelo, uniformemente espaciados, como si alguien los hubiera alineado a mano. Su ropa estaba doblada. Sus latas de comida estaban ordenadas por tamaño de menor a mayor en una fila a lo largo de un tronco. No dispersado por el clima, no desplazado por animales, organizado, con paciencia, con intención, con una lógica organizacional que implicaba que quien lo hizo entendía el concepto de orden. De los cazadores mismos nada, nunca. 2 desapariciones, la misma montaña, 50 años de diferencia, ambas sin restos, ambas con evidencia de algo deliberado, algo estructurado en lo que fue dejado atrás. Los residentes locales le dieron al sendero oriental un nombre hace mucho tiempo: el Sendero de la Sombra.
Los más viejos decían que la montaña observa, y a veces elige quién no regresará. La hermana de Cecilia, cuando le contaron sobre el caso de 1970, dijo algo en voz baja a lo que nadie en la sala supo cómo responder. Eso no me hace pensar que no fue real. Eso me hace pensar que ha estado allí todo el tiempo, solo esperando que alguien más entrara caminando. Cecilia Mangrove nunca ha sido encontrada. Su familia publica en redes sociales cada año en el aniversario del 4 de septiembre. Su hermana revisa la base de datos de personas desaparecidas cada mes. La montaña no ha devuelto nada. El metraje de su cámara ha sido revisado por múltiples investigadores. Ninguno ha ofrecido una explicación que dé cuenta de todo en ese fotograma final. No una identificación errónea, no un disfraz, no un truco de la luz que falla. Algo estaba parado en esa línea de árboles. Algo que había estado observando a Cecilia el tiempo suficiente como para dejar de esconderse. He visto ese clip final muchas veces ahora, y lo que permanece conmigo no es la forma de aquello, es la quietud, la completa, paciente, tranquila quietud de algo que lleva mucho tiempo haciendo esto, y que sabe, con absoluta certeza, que no es el que necesita tener miedo. Hay personas que dirán que hay una explicación lógica para todo en este video, y tal vez la hay, pero esto es a lo que sigo volviendo. Si algo así ha estado moviéndose por estos bosques durante décadas, eligiendo a quién observa, decidiendo quién regresa y quién no, entonces la pregunta nunca fue si es real. La pregunta es esta: ¿cuántas veces en tu vida has estado al borde de los árboles al anochecer y has sentido esa lenta, creciente, certeza animal de que algo en la oscuridad ya te había notado? ¿Cuántas de esas veces tenías razón? Cecilia Mangrove entró caminando a esos árboles el 4 de septiembre, filmó lo que encontró y nunca volvió a salir. Si has estado en los senderos de la cascada o en la cordillera de la costa y sentiste algo que no pudiste explicar, está en los comentarios. Leo cada uno. Los cazadores de 1970, su historia, completa el informe de búsqueda, el equipo organizado y el detalle que el investigador principal se negó a poner por escrito. Ese video ya está listo.